Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. En el corazón de la Cámara Imperial, donde el aire olía a incienso negro y el suelo resonaba con los pasos de generaciones de conquistadores, la reina Ciranna permanecía sentada en su trono de zafiro tallado en los huesos del primer leviatán vencido por su linaje. Nadie hablaba en su presencia. Nadie respiraba más fuerte de lo necesario. El silencio era sagrado. A su izquierda, encadenada con grilletes de aleación viva, descansaba Irkal, la bestia sagrada del trono. Una criatura cuya existencia solo era tolerada por la reina misma. Ningún comandante, sacerdote o general se atrevía a mirarla directamente. El más mínimo intento de contacto visual terminaba con gritos, carne destrozada y una cabeza menos en el palacio. Pero ese día, el equilibrio se quebró. Llevado por los guardianes con grilletes oxidados y heridas frescas, entró un prisionero humano. Cabello oscuro, mirada encendida, paso tambaleante pero sin rastro de miedo. Se llamaba Damián, uno de los últimos sobrevivientes de la colonia rebelde de Helión Prime, capturado durante la purga orbital. Ciranna ni siquiera lo miró. Era uno más, uno menos. Carne para las minas o los experimentos. Iba a ordenar su ejecución cuando ocurrió lo imposible. Irkal levantó la cabeza, olfateó el aire, rugió y no atacó. La reina se irguió lentamente en su trono. Su voz fue un susurro de hielo. ¿Por qué no lo has despedazado? La bestia no respondió. Solo se acercó. Un paso lento, otro. Cada centímetro que se movía hacía temblar las columnas. Damián levantó la vista y la vio. Sus ojos no mostraron miedo. Al contrario, habló. No. Quédate. Su voz no fue un grito. Fue una orden tranquila, como si hablara con una criatura herida en un bosque. Irkal se detuvo. Bajó la cabeza. Se echó a sus pies. El silencio en la sala se volvió insoportable. Ciranna se puso de pie, su túnica real flotando como sombra líquida. Sus ojos, rojos como el ocaso de un mundo en llamas, se clavaron en el humano. ¿Quién eres?, susurró con furia contenida. Damián no respondió. Solo la miró. No con arrogancia. Con certeza. Como si supiera que el mundo acababa de girar a su favor. Los altos consejeros comenzaron a murmurar. Uno cayó de rodillas. Otros exigieron la ejecución inmediata del humano por brujería o manipulación genética. Ciranna levantó una mano y el silencio volvió a dominar la sala. Caminó hacia él, su aliento tan frío que el aire a su alrededor crujía. Se detuvo a escasos centímetros. Eres repugnante, débil, absurdo. Un humano, escupió cada palabra con desprecio. Y sin embargo, Irkal te obedece. Lo observó con una mezcla de odio y algo más. Curiosidad. Desprecio entrelazado con una pizca de temor. Porque si la bestia respondía solo a él, entonces su poder no era absoluto. Te encerraré en la cámara de obsidiana, donde el tiempo se detiene y la luz muere, dijo, volviéndose hacia sus guardianes. Pero no por castigo, por necesidad. Damián fue arrastrado fuera del salón, la mirada de Irkal siguiéndolo como la de un perro fiel. Ciranna permaneció sola en el trono, los murmullos apagados de la corte lejanos, irrelevantes. Por primera vez en años, algo la inquietaba. No un ejército, no una rebelión, un humano. Y el rugido de su bestia no volvió a escucharse esa noche. La cámara de obsidiana estaba enterrada tan profundo en el núcleo del palacio que incluso el eco parecía evitarla. No había ventanas, ni puertas comunes, solo una losa viva que sellaba la entrada con un pulso propio, como si el mismo corazón del imperio palpitara allí. Nadie era encerrado en ese lugar a menos que la reina deseara olvidar su existencia, o vigilarla en silencio. Damián se encontraba en el centro, rodeado por paredes negras que absorbían la luz y convertían el aire en un susurro constante, casi un canto inquietante. No sabía cuánto tiempo había pasado. No sabía si era de noche o de día, pero no importaba. En su interior, algo se mantenía firme. Esa criatura, Irkal, lo había reconocido. Él no entendía por qué,
pero sentía que aquello era apenas el inicio. Los pasos comenzaron a escucharse en la distancia, firmes, lentos, con una elegancia letal. No necesitaba verla para saber que era ella. Cyrano. Su energía rasgaba el aire antes de que su figura apareciera. La losa viva se abrió sin un solo sonido. Y la reina descendió, sola, sin guardias, sin armas visibles, envuelta en un manto oscuro que parecía flotar sobre la piedra. Él se mantuvo sentado, con la espalda apoyada en la pared, los ojos entrecerrados, midiendo cada movimiento de aquella mujer que lo había condenado a una prisión sin tiempo. Ella lo miró, sin hablar. En la penumbra, sus ojos brillaban como carbones encendidos. No por ira esta vez. No completamente. Había algo más. Confusión, quizás. Un intento de entender. ¿Qué hiciste con Irkal?, preguntó, sin preámbulo. Damián alzó las cejas. Su voz estaba áspera por la sequedad, pero aún sostenía un tono irónico. Nada. Solo le hablé. ¿Le molesta que alguien escuche? Cyrano frunció levemente el ceño. En otra situación, esas palabras habrían sellado su sentencia. Pero ahora, solo se acercó, deteniéndose a 1 metro de él. Eres irrelevante. Tus palabras no deberían importar. Tu existencia no debería alterar lo que es sagrado. Pero lo hace, dijo en voz baja, como si se hablara a sí misma más que a él. La bestia me pertenece. Es una extensión de mi poder. Y sin embargo, te eligió a ti. Quizás está cansada de la esclavitud, replicó él. O simplemente escucha con el corazón. Usted no parece hacerlo muy seguido. El silencio volvió a llenar la cámara. Cyrano no respondió de inmediato. Pero sus ojos no se apartaron de él. Parecía buscar algo, una grieta, una señal, cualquier rastro de amenaza. Lo único que encontró fue calma. Ningún humano ha permanecido tanto tiempo ante mí sin suplicar o temblar, murmuró finalmente. Quizás porque ningún humano le ha dicho la verdad. Ella sonrió. No con dulzura, con algo más antiguo. Dolor disfrazado de desprecio. Tu verdad no tiene lugar en este mundo. Se giró para irse. Pero antes de que la losa volviera a cerrarse, una vibración sacudió las paredes. Un rugido retumbó desde las entrañas del palacio. Cyrano se detuvo en seco. Su rostro perdió la expresión fría por un instante. Irkal había escapado. Sus cadenas, impensablemente reforzadas, habían sido rotas. Los ecos del caos se oían ya en la distancia. Gritos. Explosiones. Guardias corriendo. ¿Qué has hecho?, preguntó Cyrano sin girarse. Nada, respondió él, poniéndose lentamente de pie. Pero si vino por mí, no será para destruirme. Los ojos de la reina ardieron al volverse. Durante un instante, el miedo cruzó por su mente. No miedo a la muerte, sino a lo que significaba perder el control. Y en ese momento, algo que jamás habría hecho, lo hizo. Activó la clave genética de la celda y desactivó la prisión. No por debilidad, por estrategia. Necesitaba al humano. Irkal no se detendría de otro modo. Ambos corrieron por los pasillos internos, esquivando columnas quebradas y soldados heridos. Los muros vibraban con cada paso de la bestia que buscaba a uno de ellos. Cyrano giró una esquina, y la vio, Irkal, cubierta de fuego, con ojos refulgentes de ira. Pero al ver a Damián, se detuvo. Damián se adelantó sin que nadie se lo pidiera. Caminó entre las brasas, sucio, ensangrentado, pero sin vacilar. Levantó la mano. Ya está. Estoy aquí. Irkal bajó la cabeza. Soltó un quejido casi felino y se acostó. Cyrano no lo podía creer. Ni ella misma podría haber detenido semejante furia. Y sin embargo, allí estaba la bestia más temida de la galaxia, ronroneando a los pies de un humano. La reina se acercó. Se detuvo junto a él. Por primera vez, no supo qué decir. Y cuando él se volvió a mirarla, sin arrogancia, sin exigencias, solo con una mirada tranquila,
Ciranna supo que su destino acababa de entrelazarse con el de un ser que ni siquiera debería haber existido en su mundo. La bestia no volvió a rugir esa noche, pero algo sí lo hizo dentro del pecho de la reina. Algo que no había sentido desde su juventud. Algo parecido al miedo y al deseo. Los corredores del palacio seguían cubiertos de cenizas y escombros tras la furia de Irkal. Las grietas en los muros eran profundas como heridas abiertas, pero no eran las paredes las que más preocupaban a Ciranna. Era el murmullo que se filtraba por las sombras, los susurros venenosos que nacían en los labios de sus propios consejeros. El imperio se alimentaba de fuerza, no de milagros. Y lo que había ocurrido frente a todos, la sumisión de Irkal ante un humano, era visto como un presagio, una grieta en la autoridad de la reina. Una señal de debilidad. Ciranna caminaba por la sala de consejo mientras los miembros del alto trono discutían, alzaban la voz, exigían respuestas. Algunos incluso la miraban a los ojos. Ninguno de ellos lo hubiera hecho hace una semana. «Esto es inaceptable», gruñó un anciano de piel metálica. «La criatura fue marcada con tu sello real. ¿Cómo puede responder al aliento de un enemigo? Debemos eliminar al humano inmediatamente», exigió otra, cuyos tentáculos temblaban de indignación. «Es un virus en la estructura genética de la corona». Ciranna escuchó en silencio, aparentemente tranquila, pero cada palabra era un cuchillo que se clavaba más hondo. No en su orgullo, en su conciencia, porque ella misma no entendía qué sentía cuando lo veía. Lo había traído de vuelta a la cámara central, lo mantenía bajo vigilancia constante, y sin embargo, bajaba a verlo cada noche. No como reina, no como carcelera, como mujer. Lo observaba respirar mientras dormía, con la bestia sagrada echada cerca, como un perro fiel. Lo escuchaba hablar con Irkal como si fuera un viejo amigo. Y a veces, sin que él lo supiera, lo escuchaba reír. Y cada vez que lo oía, algo dentro de ella se estremecía. No podía nombrarlo. Ni quería. Esa misma noche, tras desactivar los canales de vigilancia, descendió otra vez. Entró sin anunciarse. Él estaba despierto, sentado en el borde del lecho improvisado, acariciando la cabeza de Irkal, que se dejaba mimar como una criatura doméstica. «¿No tienes miedo de que algún día te ataque?», preguntó ella, desde la penumbra. Damián la miró de reojo y sonrió, cansado. Los seres que atacan por miedo son los más fáciles de calmar. «Es la crueldad lo que me asusta, no los dientes». Ciranna cruzó los brazos. No llevaba su armadura ceremonial esta vez. Su silueta era menos imponente, pero aún se mantenía erguida como si cada fibra de su cuerpo le recordara quién era. «Hablas como si comprendieras a la bestia. La comprendo más que a ti». Silencio. Ella se acercó. No demasiado. Lo suficiente para que su sombra lo cubriera. «Eres arrogante. Tal vez. Pero sé reconocer el dolor cuando lo veo». Ciranna apretó la mandíbula. «No te atrevas». «No hablo de mí», la interrumpió. «Hablo de ti». Ella retrocedió un paso. No por la amenaza, por la exactitud de sus palabras. Durante años, nadie se había atrevido a ver más allá de su título, de sus conquistas. Y ahora, un humano, un prisionero, la miraba como si viera lo que ni ella se permitía enfrentar. «No tienes idea de lo que soy», susurró ella, con una voz tan fría que haría temblar glaciares. «Sí, lo sé», respondió él, sin titubeos. «Eres una mujer que ya no confía en nadie, porque cada vez que mostró su alma, alguien trató de romperla». Las palabras se clavaron más hondo que cualquier arma. Ciranna lo miró, y por un segundo, se permitió sentir. Luego giró sobre sus talones y se marchó sin decir nada más. Pero cuando la losa viva se cerró tras ella, una figura aguardaba en la penumbra del pasillo. Era Tren, su primer consejero. ¿Leal? Hasta ahora. «Majestad. Los altos templos exigen un acto de autoridad inmediata. El Consejo ha votado. Si no ejecutamos al humano en 3 ciclos solares, se convocará una asamblea imperial». «¿Una asamblea?». Sus ojos se entrecerraron como cuchillas. «¿Quieren desafiar mi trono? Dicen que el vínculo entre usted y el prisionero
La ha contaminado. Ciranna se acercó a Tren. Su voz era un filo tranquilo. El imperio ha sobrevivido porque yo decidí cuándo ser cruel y cuándo ser justa. No olvides eso. Pero cuando lo dejó atrás y entró en su cámara privada, las manos le temblaban. La flor de hielo de Bario 9, la única cura para el veneno que alguien había administrado secretamente a Irkal, brillaba dentro de una cápsula protegida. Alguien había intentado matar a la bestia. Y si la bestia moría, el vínculo se rompería. ¿Era eso lo que querían? ¿Que el único lazo que la conectaba con algo real desapareciera? Ciranna se sentó frente a la flor. Por primera vez en años, no pensó en política, ni en guerras, ni en imperios. Pensó en él, en Damián, en su mirada tranquila, en su forma de hablar con la bestia, en su forma de verla, y en algo que nunca pensó que volvería a preguntarse. ¿Y si todo su poder no significaba nada, si él desaparecía? El descenso a Bario 9 comenzó con silencio absoluto. Ciranna no llevaba su guardia imperial, ni su estandarte, ni su nave insignia. Solo una cápsula táctica que se desplazaba entre campos de radiación y restos congelados de una guerra antigua. Ella misma pilotaba. A su lado, Damián revisaba el escáner manual que apenas podía mantenerse estable en ese infierno electromagnético. Nadie más los acompañaba. Ni siquiera Irkal. No podían arriesgarse a ser detectados. La existencia de la flor de hielo era un secreto que solo los antiguos registros de la reina guardaban. Y si alguien había intentado matar a Irkal, entonces había ojos en cada rincón del imperio. Cuando la cápsula tocó tierra, el impacto fue seco, duro, como si el planeta los rechazara. Afuera, el viento cortaba como cuchillas líquidas y los árboles muertos parecían esculturas de huesos retorcidos. Bario 9 no era un mundo. Era un cementerio cubierto de escarcha viva. ¿Está segura de que esto existe?, preguntó Damián mientras ajustaba su máscara térmica. Yo lo vi con mis propios ojos, hace 20 años, respondió Ciranna sin mirarlo. Aquí crecían las flores de hielo, alimentadas por los lamentos de los muertos. Bonito lugar para una cita. Ella le lanzó una mirada rápida. No respondió. Pero en la frialdad de sus ojos, algo vibró como una grieta. Avanzaron entre niebla y gritos. Porque el Jardín de los Mil Gritos no llevaba ese nombre por poesía. Los ecos del pasado aún vivían en el hielo. Cada paso liberaba fragmentos de memorias atrapadas. Voces de soldados, niños, amantes perdidos. El viento les devolvía gemidos de despedida, de traición, de locura. Damián los escuchaba en silencio. Ciranna, aunque acostumbrada al caos, caminaba más cerca de él de lo que habría admitido. «¿Ese sonido, lo oyes?», preguntó él de pronto, deteniéndose. «Es una llamada», respondió Ciranna. «La flor nos está guiando». Siguieron por una grieta que descendía hacia una caverna helada. Las paredes se estrechaban, el aire se volvía más espeso. Entonces la vieron. En el centro de la gruta, flotando sobre una losa natural de cristal, la flor de hielo brillaba como una estrella en miniatura. Tenía pétalos azules que latían con vida propia y un núcleo líquido que parecía respirar. «Es hermosa», murmuró Damián. «Y letal», dijo Ciranna. «El polen puede paralizar el corazón si no se recoge en el orden correcto. ¿Y tú sabes cómo hacerlo?». Ella lo miró con un destello de orgullo herido. «Yo creé ese orden». Pero antes de que pudiera acercarse, el suelo tembló. Desde las sombras, una figura surgió. Una criatura, alta como 3 hombres, con placas óseas y ojos vacíos. Un guardián del abismo. Una aberración que no debía estar viva. Se movía con una rapidez antinatural, lanzándose hacia Ciranna con un chillido seco. Ella rodó a un lado, sacando su cuchilla de plasma. Damián ni siquiera pensó. Se abalanzó sobre la criatura con una roca afilada, directo a su cuello, comprándole a la reina segundos vitales. El monstruo lo lanzó contra la pared con un solo golpe. La piedra se partió. Damián quedó inmóvil, jadeando. Ciranna gritó. No por miedo, por ira. Se abalanzó sobre la bestia con una danza mortal que habría hecho temblar a sus enemigos más viejos.
golpe tras golpe, giro tras giro. Pero la criatura no cedía. Damián, sangrando, se levantó. Atrás. Gritó, tambaleándose hacia el núcleo de la flor. Ciranna lo vio. Sus ojos se cruzaron. Ella entendió. Él no iba a escapar. Tomó el núcleo con las manos desnudas. La flor gritó. Un pulso congelante lo envolvió, pero no soltó. Cayó de rodillas, con la flor en el pecho. La criatura lo olió, giró hacia él con furia, pero Ciranna ya estaba allí. El corte fue limpio, preciso, letal. El monstruo cayó. Y luego, silencio. Solo la respiración temblorosa de Ciranna. Y el jadeo herido de Damián, con la flor aún en sus manos. Ella se arrodilló. Le quitó la flor con delicadeza. Lo tomó en sus brazos, por primera vez. Su piel estaba fría. Sus labios partidos. ¿Por qué lo hiciste?, susurró ella, sin saber por qué le temblaba la voz. Porque tú no podías perder a Irkal. Porque sé que él es lo único que te mantenía de pie. Ciranna lo miró fijamente. No, susurró. Ya no es lo único. Lo abrazó. Cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, el hielo alrededor pareció ceder un poco. El regreso al Palacio Imperial no fue recibido con celebraciones. No hubo himnos ni saludos. Solo el silencio de las torres negras que parecían observar cada movimiento de la cápsula al aterrizar. La nave descendió en el hangar secundario, oculto entre capas de escudos ópticos, justo como había ordenado Ciranna antes de partir. La reina no era ingenua. Sabía que su ausencia había removido fuerzas que esperaban ansiosa su caída. Damián bajó primero. Caminaba por voluntad propia, pero sus pasos eran inestables. Aún sentía el frío de la flor de hielo como si le quemara por dentro. Ciranna fue tras él, llevando la cápsula que contenía el néctar destilado. No dijo una palabra. Su mirada era hielo puro, pero ya no por indiferencia, sino por protección. Lo que sentía por él no podía ser mostrado. No aquí. No aún. Irkal rugió al verlos cruzar los portales internos. Se retorció en su plataforma de piedra, encadenado aún, con los ojos opacos y la respiración irregular. La bestia apenas podía moverse, pero al olfatear a Damián, su cuerpo se relajó. Ciranna no esperó a los sanadores. Ella misma abrió la cápsula, y con dedos firmes, vertió 3 gotas exactas en la lengua de la criatura. El aire pareció detenerse. Los músculos de Irkal se contrajeron, y durante un instante, el palacio entero vibró con un rugido profundo que resonó hasta las cúpulas celestes. Luego, el monstruo cayó dormido. Tranquilo. Vivo. Ciranna se incorporó lentamente. Volteó hacia Damián. Sus ojos se cruzaron. Él apenas pudo sonreír antes de desplomarse. Lo llevaron de inmediato a la cámara médica. Ella no permitió que nadie más lo tocara. Se quedó a su lado en silencio, observando su respiración, analizando el ritmo de sus latidos, preguntándose por qué su propia garganta estaba tan cerrada. Horas después, mientras él dormía, llegaron por ella. La puerta se abrió con violencia. Tren, su primer consejero, entró flanqueado por 6 altos prelados del Consejo Estelar. No se inclinó. No pidió permiso. Majestad. El juicio ha comenzado. La asamblea exige su presencia en el trono del fuego. Ella no respondió de inmediato. Solo se levantó y lo miró con la misma calma con la que se contempla a un enemigo ya derrotado. Caminó por los pasillos del palacio sin su escolta, sola, vestida con una túnica de guerra negra, sin adornos ni joyas. Su cabello, recogido. Su mirada, afilada como la lanza de su linaje. El trono del fuego se encontraba en el núcleo del palacio. Un círculo de fuego líquido rodeaba el estrado central. Encima, Ciranna debía defender su derecho a reinar. Alrededor, los miembros del Alto Consejo la observaban con rostros grabados en piedra. Algunos la admiraban. Otros solo esperaban verla caer. El sumo orador habló primero. Ciranna del linaje Caret, reina soberana del Quinto Anillo, custodio de Irkal, tú eres acusada de romper el equilibrio sagrado.
Has traído a un enemigo a la cuna del poder, y en su presencia, la bestia sagrada se arrodilló. Has permitido que tu juicio sea contaminado por emociones inferiores. Ella no respondió. Tren se adelantó. Solicitamos que el prisionero humano sea entregado a la purificación. Su eliminación restaurará el orden y devolverá el equilibrio espiritual de Irkal. Ciranna bajó lentamente las escaleras del trono hasta colocarse justo en el centro de la sala. La luz del fuego iluminaba solo su rostro. Todos contenían el aliento. Irkal no fue corrompido, dijo. Fue salvado. Por él. Un humano. El mismo que ustedes querían ejecutar antes de saber quién era. El mismo que arriesgó su vida por proteger aquello que ustedes veneran sin comprender. Uno de los prelados alzó la voz. ¿Entonces lo reconoces? ¿Reconoces tu vínculo con ese ser inferior? Ella cerró los ojos un instante. No es inferior. Él me miró sin miedo, sin ambición, y me salvó. No con armas, con humanidad. Algo que este salón ha olvidado. Hubo un murmullo general. Las llamas subieron en intensidad. Algunos se pusieron de pie. Otros, directamente se apartaron de ella. El juicio había terminado. No necesitaban más palabras. La mayoría no la escuchó. Solo vieron lo que querían ver, una reina debilitada por el lazo con un humano. Y ya se movían para declararla destituida. Esa misma noche, la ciudad orbital estalló en disturbios. Varios mundos menores declararon su deslealtad al trono. Flotas comenzaron a alinearse. No a favor de Ciranna, ni en su contra. A favor de algo nuevo. De una ruptura. La guerra civil se encendió como un incendio seco. Ella volvió a sus aposentos sin guardias. Irkal dormía tranquilo. Damián se había despertado. Estaba sentado en la cama, envuelto en vendas, con una mirada grave. ¿Ganaste?, preguntó, sin rodeos. Ciranna se sentó junto a él. Sus ojos no mostraban ni tristeza, ni furia. Solo decisión. No. Pero tampoco me arrodillé. Damián la observó en silencio. Entonces empezamos. Ella asintió. Sí. Empezamos. Y en algún lugar lejano del palacio, las estrellas parecieron estremecerse. Porque por primera vez en generaciones, el poder del imperio ya no dependía de dioses ni linajes. Dependía de dos corazones que jamás debieron haberse cruzado. Las estrellas ardían en la distancia. Era el amanecer de una guerra que se gestaba desde hacía décadas, pero que solo ahora mostraba su verdadero rostro. Las antiguas casas reales y los altos templos se dividieron. Algunos se alinearon con el consejo que quería purgar al humano y restablecer el viejo orden. Otros, silenciosos durante siglos, comenzaron a enviar sus flotas a favor de Ciranna. No por obediencia, por esperanza. En lo alto de la fortaleza celeste, Ciranna contemplaba el cielo con los ojos fijos. Ya no llevaba su corona. Ya no importaba. Lo que venía no requería títulos. Requería voluntad. Damián se ajustaba a un exotraje táctico. Aún tenía heridas sin cerrar, pero su mirada era clara. Irkal estaba completamente recuperado, más imponente que nunca. Su respiración era fuego. Sus ojos, dos soles furiosos. Ya no obedecía por instinto. Ahora, elegía. Y su elección era clara. A su lado, la reina se giró. La flota de tren ya se acerca. Tendremos una hora, quizás menos, antes de que rompan el escudo exterior. Damián asintió. ¿Y los que siguen contigo? Los que importan, dijo ella. El resto solo esperaban vernos caer. Las alarmas comenzaron a sonar. Explosiones retumbaron desde la atmósfera. Las defensas automáticas respondieron con rayos de plasma que iluminaban la noche como si el cielo llorara sangre. El primer impacto fue tan fuerte que el suelo tembló. Torres enteras se encendieron en llamas. A pesar de todo, nadie huyó. Ciranna caminó hacia el núcleo de mando. Pero antes de cruzar la puerta, se detuvo. Volvió la vista hacia Damián. «Hay algo que no te he dicho». Él la miró con calma, a pesar del estruendo que se acercaba.
Entonces dímelo ahora. Ciranna inspiró hondo. Por primera vez, su voz tembló. Cuando Irkal cayó envenenado, creí que mi mundo se derrumbaba. Pero no por él, sino porque tú estabas allí. Y si tú también caías, ya no quedaba nada que salvar. Nunca me sentí tan viva como cuando vi tu mano aferrarse a esa flor maldita para salvarnos. Damián dio un paso adelante. La tocó. No como a una reina, como a una mujer, como a una igual. Entonces no me sueltes, susurró él. No importa lo que venga. Y ella no lo soltó. La batalla final comenzó en los cielos, pero terminó en tierra. Tren descendió con su flota de élite, creyendo que encontraría ruinas y una reina moribunda. En cambio, encontró una ciudad aún en pie, con Irkal desatado como una fuerza de la naturaleza, barriendo los blindados enemigos con garras incandescentes. Ciranna luchó como en los días antiguos, lanzándose a la vanguardia, su lanza de luz cortando como un canto de furia. Damián luchó a su lado, hombro con hombro, cada movimiento sincronizado, cada enemigo abatido como si ambos fueran dos mitades del mismo fuego. Cuando Tren intentó huir, fue Irkal quien se interpuso, rugiendo tan fuerte que las montañas se partieron. La batalla terminó al amanecer. El enemigo fue vencido, no aniquilado, porque Ciranna no quiso más sangre innecesaria. Declaró el fin del régimen teocrático y disolvió el Alto Consejo. Las casas menores fueron escuchadas por primera vez. El imperio ya no era una pirámide de miedo. Era una alianza, una reconstrucción. Y en el centro de ese nuevo orden estaban ella y él. Pasaron los años. Las cicatrices del conflicto aún adornaban las torres del palacio, pero nadie las borró. Eran un recordatorio de que hasta el poder más frío puede arder si es tocado por la verdad. Damián no se convirtió en rey. No quiso. Pero fue algo mucho más valioso. Fue la voz que calmaba a Irkal, el puente entre mundos, el hombre que enseñó a la reina a volver a reír. Ciranna volvió a caminar entre jardines. Ya no eran de hielo. Eran de fuego y flor. Una noche, mientras el cielo mostraba 3 lunas en alineación perfecta, ella se recostó junto a él en la terraza superior del palacio. Irkal dormía a pocos metros, ronroneando como un volcán cansado. ¿Crees que algún día esto se acabe?, preguntó Damián, señalando las estrellas. Todo se transforma, respondió ella, acariciando su rostro. Pero mientras tú estés aquí, yo no tengo miedo. Y se besaron. No como reina y súbdito, no como heroína y salvador, sino como dos seres que, contra todo destino, se encontraron en el lugar más improbable y decidieron no soltarse jamás. Y así terminó la historia que muchos aún no creen del todo. La de la bestia sagrada que solo obedecía a una voz. La del humano que salvó a un imperio. La de la reina que aprendió a amar sin perder su corona.